Bienvenidos a Susurros del Misterio, el lugar donde exploramos lo desconocido, lo inexplicable y lo aterrador. Aquí compartimos historias que estremecen, relatos que desafían nuestra lógica y que, muchas veces, dejan una huella imborrable en quien los escucha. Hoy les traigo 3 relatos que nos transportarán al borde de lo desconocido. 2 de estas historias son experiencias reales que nos enviaron valientes seguidores del canal, quienes decidieron compartir los momentos más escalofriantes de sus vidas. La última, una obra de mi imaginación, pero no menos perturbadora. Primero, conoceremos La Mujer de la Rumorosa, la espeluznante historia de un camionero que se enfrentó a algo que no pertenece a este mundo mientras cruzaba una carretera llena de leyendas. Después, nos adentraremos en el relato de La Niña del Columpio, donde una chica, buscando tranquilidad en el parque, descubre que este sitio guarda un terrible secreto. Finalmente, cerraremos con El Bosque sin Retorno, un relato especial creado por mí, donde la curiosidad y el misterio se entrelazan para atrapar a quienes se atreven a cruzar la línea entre lo real y lo paranormal. Acomódense, apaguen las luces, y prepárense para escuchar estas historias que los harán dudar de lo que creen saber. Esto es Susurros del Misterio. Hola, ¿cómo están? Espero que estés bien. Quiero contarte algo que me pasó cuando trabajaba en un tráiler, algo que todavía no me puedo sacar de la cabeza. Quizás suene como una locura, pero créeme, no es fácil olvidar lo que viví esa noche en La Rumorosa. Si tienes tiempo, puedes contar mi historia. Era una noche oscura, de esas en las que la luna apenas alumbra y el frío cala en los huesos. Mi ruta estaba retrasada, culpa de lo lento que cargaron la caja del camión. Salí tarde del almacén, con dirección a una ciudad cercana. Sabía que tendría que cruzar las curvas peligrosas de La Rumorosa, pero nunca me había importado. Las leyendas que se contaban eran para los supersticiosos, o al menos eso pensaba. Conduje durante horas, el silencio roto solo por el ronroneo del motor y el murmullo del viento. A mitad de una curva cerrada, mis faros iluminaron algo que me hizo apretar el volante con fuerza. Era una mujer vestida de blanco, de pie al borde de la carretera. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, y aunque no levantó el rostro, algo en su presencia me heló la sangre. ¿Qué hace alguien aquí a estas horas?, pensé, inquieto. No reduje la velocidad, pero metros después, por puro instinto, miré al retrovisor. Lo que vi me hizo sudar frío. A lo lejos, esa figura seguía de pie, pero ahora parecía mucho más alta, casi 3 metros. Mi mente trató de justificarlo, debe ser el sueño. Aún así, apreté el acelerador, deseando alejarme lo antes posible. Cuando comenzaba la subida hacia una pendiente empinada, el camión empezó a fallar. Sentía que le costaba avanzar, como si algo lo estuviera jalando hacia atrás. Las luces del tablero parpadearon, la aguja de temperatura se disparó, y supe que tenía que detenerme. Orillé el tráiler, apagué el motor y bajé para revisar. Abrí el cofre y revisé el motor, pero todo parecía en orden. Mientras cerraba, escuché un sonido a lo lejos, un llanto. Era un sollozo extraño, débil al principio, pero lleno de desesperación. Me tensé, pensando que quizás era mi imaginación jugando conmigo. Decidí volver a la cabina, cerré bien las puertas y me recosté en la pequeña cama que tenía detrás del asiento del conductor. No sé cuánto tiempo pasó antes de que algo me despertara. Sentí como el camión se movía bruscamente, como si alguien estuviera sacudiendo la cabina con furia. Me incorporé, respirando con dificultad. Entonces lo escuché, un ruido metálico en la manija de la puerta, como si alguien intentara abrirla desde afuera. Mi primer pensamiento fue un asalto. El sonido cesó, pero entonces oí pasos lentos y arrastrados que se dirigían hacia la parte trasera del tráiler. Era un ruido extraño, acompañado de un chirrido, como uñas largas raspando la carrocería. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de asomarme por el retrovisor. Lo que vi hizo que el aire se me atascara en los pulmones. Era la mujer, pero no era normal. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, y su altura era inhumana. Sus dedos largos y puntiagudos raspaban la caja del tráiler, dejando marcas profundas. Su cabello enmarañado caía en mechens desordenados, y aunque no podía ver claramente su rostro, sabía que no quería hacerlo. El camión comenzó a mecerse de un lado a otro, como si algo enorme estuviera jugando con él. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera un mal sueño. De pronto, el movimiento cesó, y el silencio volvió, pero un nuevo terror se apoderó de mí. Escuché pasos acercándose nuevamente a la cabina. Me escondí en la cama, dejando un pequeño espacio entre las cobijas para mirar. La figura se detuvo frente a la ventana del conductor. Su rostro se inclinó hacia el vidrio,
y lo que vi me dejó paralizado. Su piel era de un blanco cadavérico, sus ojos estaban hundidos y completamente negros, y su boca se torcía en una sonrisa antinatural. Una mano esquelética y alargada se asomó por la ventanilla, intentando bajar el cristal. Su llanto ahora era un gruñido bajo, como el de un animal herido, pero con una profundidad que ponía la piel de gallina. Mi cuerpo temblaba, incapaz de moverme, mientras la figura repetía el movimiento una y otra vez, tratando de entrar. Entonces, un sonido rompió la pesadilla, el claxon de un tráiler a lo lejos. Fue como si todo se detuviera de golpe. La mano desapareció, y la mujer también. Escuché cómo se acercaban más camiones, y alguien golpeó la puerta del mío. «¿Hay alguien ahí?», dijo una voz. Me armé de valor, bajé la guardia y abrí. Afuera estaban 3 hombres, un señor mayor y 2 jóvenes. El hombre mayor me explicó que venían en convoy, y que uno de sus nietos había visto mi camión detenido con una figura extraña a su lado. El claxon había hecho que esa cosa se desvaneciera. Uno de los jóvenes me miró con seriedad. «Esa mujer siempre aparece antes de un accidente», dijo. «Busca víctimas en estas carreteras. Si la ves de nuevo, no la mires, y nunca bajes la ventanilla». Esa noche me quedé con ellos hasta que llegó la asistencia. Nunca volví a cruzar la Rumorosa de noche, y ahora, cada vez que tomo el volante, lo hago con las ventanillas cerradas y la mirada fija al frente, rezando para no volver a ver a esa mujer. Esta es una de esas experiencias que me han sucedido. Verán, no soy un creyente de este tipo de cosas, se lo he contado a familiares y amigos, pero ninguno me ha creído. Espero que tú junto con tu comunidad le dé crédito a esta historia, puesto que no me gusta jugar con este tipo de cosas. Quiero que esta historia sea anónima. Hace un tiempo en un parque de la Ciudad de México. Todo comenzó una noche de otoño. Había tenido un día largo en el trabajo y decidí despejarme dando un paseo. Era tarde, casi las 10 de la noche, pero el Parque de los Cipreses, cerca de mi casa, siempre me pareció tranquilo. A pesar de estar en la ciudad, tenía un aire misterioso, con grandes árboles que formaban túneles naturales y una sección con juegos infantiles que se veían bastante antiguos. Esa noche hacía frío, y las luces del parque titilaban de vez en cuando. El lugar estaba casi vacío. Caminé un rato entre los senderos, disfrutando del silencio, hasta que llegué a la zona de juegos. Había un columpio de madera que crujía suavemente con el viento. Fue entonces cuando la vi. Era una niña pequeña, de no más de 8 años, sentada en uno de los columpios. Llevaba un vestido blanco, deslavado, y su cabello largo cubría parte de su rostro. No parecía estar jugando, simplemente se balanceaba lentamente, mirando al suelo. Me pareció extraño ver a una niña sola a esa hora. Caminé hacia ella, pensando en ofrecerle ayuda. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás?», le pregunté, pero no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Me acerqué un poco más, pero cuando estaba a unos metros, el columpio dejó de moverse. La niña ya no estaba. Di un paso hacia atrás, confundido. Miré alrededor, pero no había nadie. Todo estaba en silencio, excepto por el crujir de las hojas bajo mis pies. Me dije a mí mismo que seguramente había corrido hacia algún lado mientras yo parpadeaba. Esa noche no le di más importancia, pero al día siguiente, algo me llevó de nuevo al parque. Era como si algo me llamara. Volví a caminar por los senderos, y cuando llegué a la zona de los columpios, ahí estaba otra vez. La misma niña, en el mismo lugar, con el mismo vestido. Esta vez me quedé observándola desde lejos. Noté que el columpio no se movía por completo, solo hacía un leve balanceo. Decidí grabarla con mi teléfono, pero cuando levanté la cámara, la niña desapareció de nuevo. Intrigado y un poco asustado, decidí investigar. Pregunté a algunos comerciantes del parque y a un vigilante que siempre veía en la entrada. La mayoría no quiso hablar del tema, pero uno de ellos, un hombre mayor, me contó algo que me puso la piel de gallina. «Esa niña, muchos la hemos visto», me dijo mientras encendía un cigarro. «Dicen que hace años, un hombre trabajaba aquí cuidando el parque. Su hija solía acompañarlo, jugaba en esos columpios mientras se limpiaba. Una noche, la niña desapareció. La buscaron por días, pero nunca la encontraron. Poco después, su padre se quitó la vida en ese mismo lugar, justo frente a los columpios. Esa historia me dejó inquieto. Esa misma noche, volví al parque, decidido a entender qué estaba pasando. Esta vez llevé una linterna y algo de valor. Llegué al columpio y me quedé esperando. Pasó casi una hora sin que nada sucediera. Justo cuando estaba a punto de irme, el aire se volvió helado, y escuché un leve chirrido. El columpio comenzó a moverse solo. «¿Quién eres?», pregunté en voz alta. «¿Qué necesitas?». De repente,
Sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré lentamente y ahí estaba la niña, a solo unos pasos. Esta vez pude ver su rostro. Era pálido, con ojeras profundas, y sus ojos eran completamente negros. «Ayúdame», susurró, con una voz apenas audible. Antes de que pudiera reaccionar, una figura más grande apareció a lo lejos, entre los árboles. Era un hombre, pero su rostro estaba desfigurado por la ira. Comenzó a caminar hacia mí, y cada paso hacía que el suelo temblara ligeramente. El miedo me paralizó, pero logré retroceder. La niña me miró una última vez antes de desaparecer, y el hombre se desvaneció con ella. Al día siguiente, fui al archivo histórico de la delegación y confirmé lo que el vigilante me había contado. La niña, llamada Clara, había desaparecido hace más de 20 años. Se sospechaba que alguien del parque estaba involucrado, pero nunca se encontraron pruebas. Su padre, consumido por la culpa y el dolor, se quitó la vida. Desde esa noche, no volví al parque. Cada vez que paso cerca, miro los columpios de reojo, esperando no verlos moverse. Aunque sigo sintiendo un peso en el pecho, sé que, de alguna manera, Clara buscaba ayuda para contar su historia. Ahora tú la conoces, y quizás, finalmente, pueda descansar en paz. Antes de continuar, déjame saber qué te han parecido estas dos últimas historias que de verdad son reales. Si tienes una experiencia de este tipo, no dudes en mandarla para que sea contada aquí, en Susurros del Misterio. Y también no dudes en suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Ahora sí, sean bienvenidos a El Bosque sin Retorno, una historia que te llevará al límite entre la curiosidad y el horror. Acompaña a este grupo de amigos en su viaje hacia lo desconocido, donde las leyendas cobran vida y cada paso en el bosque se convierte en un desafío a la cordura. ¿Estás listo para adentrarte en un lugar donde la realidad y el misterio se entrelazan? Prepárate, porque no todos regresan. Desde siempre me han fascinado los lugares misteriosos. No sé si era el morbo o simplemente mi curiosidad natural, pero las historias de sitios malditos siempre captaban mi atención. Por eso, cuando mis amigos me hablaron del Bosque de las Sombras, no pude resistirme. Era un lugar remoto, rodeado de leyendas y advertencias. Los habitantes del pueblo cercano decían que cualquiera que se adentrara demasiado no regresaba. Eso no nos asustó, al contrario, nos motivó aún más. Éramos 5: Alex, el más aventurero; Sofía, que siempre buscaba probar que no le tenía miedo a nada; Daniel, que tenía una obsesión con lo paranormal; Laura, la más cautelosa, pero que no quería quedarse fuera; y yo, siempre dispuesto a ir donde la acción estuviera. Decidimos ir un fin de semana. Llevamos todo lo necesario: plintenes, comida, brújulas y un mapa que había conseguido Daniel, aunque parecía tan viejo que no confiábamos mucho en él. El primer día fue tranquilo. Llegamos al borde del bosque en la tarde y acampamos cerca de la entrada. Desde ese momento, el lugar ya tenía un aire extraño. Los árboles eran enormes, sus ramas parecían entrelazarse, bloqueando gran parte de la luz del sol. Todo estaba demasiado silencioso, como si el bosque no quisiera ser perturbado. Al caer la noche, encendimos una fogata. Alex comenzó a contar una de esas historias de terror que siempre tiene en la manga, pero nadie prestó mucha atención. Estábamos demasiado distraídos por los sonidos que venían del bosque: ramas quebrándose, susurros que parecían ser arrastrados por el viento y una sensación de que algo nos observaba desde las sombras. «Es solo tu imaginación», dijo Sofía cuando mencioné lo que sentía. «Los bosques son ruidosos, ¿no?». A la mañana siguiente, decidimos adentrarnos. Al principio, todo parecía normal. El bosque era espeso, pero no nos costaba demasiado seguir un sendero estrecho que encontramos. Sin embargo, conforme avanzábamos, comenzaron a aparecer cosas extrañas. Primero, fueron las marcas. Había símbolos tallados en los árboles, figuras que ninguno de nosotros reconoció. Parecían demasiado precisas para ser accidentales, pero tampoco entendíamos qué significaban. Después, escuchamos risas lejanas, como si niños estuvieran jugando en algún lugar del bosque. El problema era que no había nadie más allí, al menos que nosotros supiéramos. «Esto es raro», murmuró Laura, claramente incómoda. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sentíamos lo mismo: el bosque no quería que estuviéramos ahí. Más tarde, mientras tratábamos de encontrar un lugar para descansar, Sofía señaló algo entre los árboles. Era una cabaña vieja, cubierta de musgo y casi devorada por la naturaleza. Decidimos investigarla. El interior estaba lleno de cosas extrañas: figuras talladas en madera que parecían personas retorcidas, con expresiones de dolor, frascos llenos de líquidos oscuros,
y un olor nauseabundo que nos hizo salir rápidamente. Esto ya no es divertido, dijo Alex mientras miraba el mapa, tratando de orientarse. Volvamos al campamento. El problema fue que no pudimos encontrar el camino de regreso. No importaba cuánto camináramos o cuántas veces revisáramos el mapa, siempre terminábamos en el mismo lugar o más profundo en el bosque. Para entonces, ya estaba oscureciendo, y todos estábamos al borde del pánico. Esa noche fue el comienzo del verdadero terror. Mientras tratábamos de dormir, escuchamos pasos alrededor de nuestras tiendas de campaña. No eran animales, eran pesados, como si alguien grande estuviera caminando en círculos. Daniel salió con una linterna para revisar, pero no encontró nada. Debe ser nuestra imaginación, dijo, aunque su voz temblaba. Pero no era nuestra imaginación. Al amanecer, descubrimos que las marcas en los árboles ahora estaban a nuestro alrededor, formando un círculo perfecto que encerraba nuestro campamento. Esto no es natural, susurró Laura, con lágrimas en los ojos. Decidimos movernos tan rápido como pudimos, pero el bosque parecía cambiar con cada paso que dábamos. Los senderos desaparecían, los árboles se cerraban como si fueran paredes vivas, y los susurros se transformaron en voces claras que decían nuestros nombres. Lo peor sucedió esa noche. Alex desapareció. Un momento estaba con nosotros, y al siguiente, ya no. No escuchamos gritos ni vimos nada extraño, simplemente dejó de estar ahí. Buscamos durante horas, pero no había rastro de él. Esto es culpa nuestra, dijo Daniel, casi en un estado de shock. Nos adentramos demasiado. El bosque nos quiere aquí. Sofía comenzó a gritar, exigiendo que el bosque nos dejara en paz. Entonces lo vimos. Entre las sombras, apareció una figura alta, con extremidades alargadas y ojos brillantes que parecían perforar nuestra alma. No corrimos, no podíamos. Estábamos paralizados por el miedo. La figura no hizo nada, solo nos observó, pero su presencia era suficiente para dejarnos sin aliento. Cuando desapareció, nos dimos cuenta de que Daniel también se había ido. El resto de la noche fue un caos. Laura y Sofía lloraban, mientras yo trataba de mantener la calma, aunque por dentro sentía que ya no había esperanza. Sabíamos que el bosque nos tenía atrapados. Al amanecer, solo quedábamos Laura y yo. Decidimos seguir adelante, sin importar lo que nos esperara. Caminamos durante horas, y justo cuando pensábamos que nunca saldríamos, el bosque comenzó a abrirse. Podíamos ver la luz al final, el límite entre el bosque y el campo. Cuando cruzamos esa línea, volteé para mirar atrás. Ahí, entre los árboles, estaban Alex, Daniel y Sofía, pero no se veían como antes. Sus cuerpos estaban deformados, sus ojos vacíos. Me di cuenta de que el bosque los había tomado, los había transformado en parte de él. Laura y yo nunca volvimos a hablar de lo que sucedió. Nos fuimos del pueblo, cada uno por su lado, con la promesa de no contar esta historia. Pero, aún ahora, siento que el bosque me observa, como si no quisiera que lo olvide.